Bienvenidos a otra clase de la unidad 4. En este caso vamos a estar hablando de lo que es optimización. Cuando nosotros hablamos de optimizar una función, estamos hablando básicamente de encontrar los puntos donde esa función es máxima o mínima, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos una función, queremos expresar o ver en qué punto esa función va a tener su máximo y en qué punto va a tener su mínimo. En especial, nos interesan los casos donde tenemos máximos o mínimos absolutos de la función. Es decir, puntos donde la función es más grande que en cualquier otro o más chica que en cualquier otro lado de la función. ¿Sí? Bien. ¿De qué nos va a servir esto? O sea, ¿por qué, digamos, buscamos optimización? Este es uno de los temas más importantes de la materia, básicamente, porque básicamente nosotros todo el tiempo, tanto en Machine Learning, en negocios o en la vida, hay muchas cosas que nosotros buscamos no solamente hacerlo, sino que hacerlo de la manera más óptima posible. Por ejemplo, un fabricante de alguna bebida, por ejemplo, que lo da en latas, quiere saber cómo a la vez tener el máximo volumen con una cierta cantidad de material para hacer las latas. Entonces puede ver figuras, puede estudiar distintas funciones con ese aspecto, cuál va a ser la función que maximice el volumen mientras que minimice la cantidad de material utilizado, o que, digamos que, dada una cierta cantidad de material que quiere utilizar, cuál es la que maximice ese volumen, la forma, las dimensiones por ejemplo, una lata. También podría ser, no sé, si yo tengo una cierta longitud, ¿no?, de cerco, decir cuál va a ser el área más grande que yo pueda acercar con ese perímetro, digamos, de cerco. Podría yo tener una función que simbolice el error que yo estoy cometiendo al aproximar algo, por ejemplo, y quiero que ese error sea lo mínimo posible. O también una función de pérdida en Machine Learning. Entonces, básicamente tenemos un montón de casos donde vamos a tener que optimizar, ¿sí? Vamos a tener que encontrar cuál va a ser la mejor manera de hacerlo, ¿sí? Para eso, básicamente, es donde nosotros recurrimos a esta técnica que es optimización. Entonces, antes de eso, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? O sea, si optimización se trata básicamente de hallar, pero básicamente se trata de hallar puntos críticos, o hallar, en realidad, perdón, máximos o mínimos. Recordemos que es un punto crítico. Si un punto crítico, nosotros habíamos visto que son los puntos donde la función derivada evaluada en x me da igual a 0, o que la función derivada no existe. El punto crítico a la vez es candidato, o sea, puede ser un máximo, un mínimo, o lo que llamábamos punto silla. ¿Sí? Máximo sería que sabemos que la función en ese punto es más grande que en su entorno. Mínimo sería que la función es más chica que en su entorno. Y punto silla es nada. Básicamente lo único que nos dice es que tenemos un punto donde la derivada se anula, pero que no es ni máximo ni mínimo, sino que si la función venía creciendo, sigue creciendo; si la función venía decreciendo, sigue decreciendo. Entonces, para nosotros encontrar puntos críticos, debemos resolver la ecuación dada por f' de x igual a 0 y también tener en cuenta aquellos puntos donde la derivada no existe, ¿sí? Todo esto si tenemos todo el dominio, digamos, de la función para buscar los puntos críticos. Además, está el concepto de máximo absoluto o mínimo absoluto, ¿sí? Yo les dije que, por ejemplo, máximo o mínimo generalmente también se le llama extremo.
Entonces, los extremos, o sea, máximos o mínimos, pueden ser absolutos o relativos dependiendo, digamos, de justamente qué tan grande o qué tan chicos son respecto a toda la función, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la siguiente función, que se define entre A y B, en A va a empezar acá, en B vamos a terminar acá, y tenemos la función algo así, ¿sí? Fijémonos, ¿en qué puntos la derivada se anularía? ¿Sí? O sea, yo tendría, por ejemplo, este punto que está acá, este punto que está acá, este punto que está acá y este punto que está acá. Vamos a ponerles nombres. Este que está acá va a ser mi x1, este va a ser mi x2, este va a ser mi x3 y este va a ser mi x4. En este ejemplo, digamos, los llamados puntos críticos los voy a tomar como estos, x1, x2, x3, x4. En realidad después vamos a ver que si nosotros estamos considerando una función que está descrita en un intervalo cerrado, los extremos del intervalo, o sea, en este caso a y b, también deberían ser puntos críticos, ¿sí? Porque son puntos en donde la función puede alcanzar su máximo o su mínimo, ¿sí? Valor. Entonces, hablamos de máximos o mínimos relativos o locales cuando en las cercanías del punto la función es más grande o la función es más chica. ¿Sí? O sea, en este caso, x1 y x3 son ambos máximos locales y x2 y x4 son mínimos locales, en principio. ¿Sí? Entonces, extremos relativos o locales tienen que ver con ser más grandes o más chicos que su entorno inmediato. Pero ¿cuándo vamos a hablar de extremos absolutos? Cuando hablamos de extremos absolutos, estamos hablando, o sea, obviamente los extremos absolutos también van a ser relativos, pero en particular, por ejemplo, veamos el punto x1. En el punto x1, sí, es un máximo, ¿sí? En principio relativo, porque en su entorno es el punto más grande. Pero aparte, este valor es el más grande de toda la función, ¿sí? O sea, de toda, si yo estudio, digamos, el comportamiento global de toda la función, este valor que está acá es el más grande de todos, ¿sí? Lo mismo pasa con x2, pero al revés, ¿no? O sea, x2 es un mínimo local, pero además es el valor más chico de toda la función, ¿sí? Entonces, esos dos son los extremos absolutos, es decir, x1 sería el máximo absoluto y x2 sería el mínimo absoluto. Entonces, son los puntos que cumplen ser más grandes o más chicos que toda la función. Entonces, por ejemplo, extremos relativos teníamos x3 y x4. Vamos a... x3 sería un máximo absoluto, máximo relativo, y x4 sería un mínimo relativo.
Y de absolutos tenemos x1, que es un máximo absoluto, y x2, que es un mínimo absoluto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo demostrar matemáticamente que un punto es máximo o mínimo absoluto? Bueno, uno tendría que estudiar que, por ejemplo, va a cumplir en x1 que f evaluado en x1 va a ser mayor estricto que toda la función f de x. O mayor o igual, ¿sí? Para mantener el x1, que toda f de x. Entonces, x1 es máximo absoluto. Por el contrario, si f de, por ejemplo, en x2 es menor o igual a toda la función f de x, entonces x2 es mínimo absoluto. ¿Sí? En particular, lo que les estaba diciendo recién, hay un teorema que se llama teorema de Weierstrass. ¿Sí? Donde básicamente, si nosotros tenemos una función que es continua, continua en un intervalo cerrado, entonces la función f alcanza su valor máximo y mínimo absoluto, o sea, sus extremos absolutos. Entonces, cuando nosotros tenemos algo así, una función como la de recién, ¿sí? Tanto los puntos azules como los puntos rojos, que son los extremos del intervalo, ojo, no confundir extremo absoluto o relativo, que son máximos o mínimos, con extremo del intervalo. Me estoy refiriendo a estos puntos AB, ¿sí? O estos X a B y F de A, F de B, ¿sí? Estos puntos van a ser todos candidatos a máximos y mínimos. Pero como el intervalo es cerrado, estoy seguro de que sí o sí la función va a alcanzar sus extremos absolutos. O sea, dentro de estos valores, de estos puntos, se encuentra el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Entonces, ni siquiera va a hacer falta demostrarlo así. Yo, por ejemplo, podría tener una función. Podría ser, por ejemplo, la función f de x pero, f de x igual, esto es el ejemplo, ¿sí? F de x igual a x al cuadrado menos 2x más 1. O lo que es lo mismo, x menos 1 al cuadrado. Esto lo voy a graficar. La voy a definir en el intervalo 0, 3. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3. Y acá voy a poner 1, 2, 3, 4. Esto es y, esto es x. Perdonen el cambio de escala, ¿no? En x e y, pero bueno, había que dibujarlo de alguna forma. En x igual a 0 vale 1. En x igual a 1 vale 0. En x
igual a 2 vale 1 y en x igual a 3 vale 4. Entonces nuestra función es esta parábola. Hasta ahí. ¿Sí? Solamente esa parte estamos definiendo, ¿sí? Porque estamos limitando el intervalo en 0,3. Lo estamos definiendo en un intervalo cerrado de la forma AB, ¿sí? Para justamente aplicar el teorema. Primero que nada, ¿esta función es continua? En este intervalo, en 0,3. La respuesta es sí, es continua. Por ser una parábola. O una cuadrática. Y ya sabemos que las funciones cuadráticas son continuas en todos los números reales, en particular en el intervalo 0,3. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la primer cosa que teníamos que verificar. Fíjense que el teorema dice, sea la función f continua en el intervalo cerrado AB. Entonces tenemos la función f de x, esta es continua en el intervalo cerrado. Y entonces, acá, ¿cuáles serían sus puntos críticos? Sería donde la derivada se anula, o sea, f' de x igual a 0. Y le voy a sumar los extremos del intervalo. Ya que la derivada va a estar definida siempre, entonces no voy a considerar puntos, digamos, de este estilo, ¿sí? O sea, en este caso, los puntos críticos voy a considerar los f' a los cuales les voy a sumar los extremos del intervalo, porque es un intervalo cerrado. Bien, veamos la derivada entonces. ¿Quién es f' de x? Bueno, si f de x es x al cuadrado menos 2x más 1, esto sería x al cuadrado prima menos 2x prima más 1 prima. Es decir, esto es 2x menos 2 más 0. O sea, 2x menos 2. Ok. Y entonces veamos cuando f' de x es igual a 0. Esto sería cuando 2x menos 2 es igual a 0. Es decir, que 2x es igual a 2. Es decir, x igual a 1. ¿Sí? Entonces, este es nuestro punto crítico. Entonces, los candidatos a máximos o mínimos serían el x igual a 1 y los extremos. Es decir, ¿quiénes serían los extremos del intervalo? Este punto, o sea, x igual a 0, y este punto, es decir, x igual a 3. Entonces 0 y 3, que vendrían a ser a la vez estos que están acá, ¿sí? El 0 y el 3. Bueno, ¿y ahora cómo sé cuáles son máximos, mínimos, locales o absolutos? Bueno, yo podría estudiar, por ejemplo, el comportamiento de esta función. ¿Sí? Podría estudiar. Podría, por ejemplo, ver cuando la función decrece y cuando la función crece. Esto no lo vamos a hacer ahora, pero vemos que decrece acá y crece acá. Entonces, en el 1, o sea, x igual a 1, sabemos que es un mínimo. ¿Qué pasa con x igual a 0 y x igual a 3? No lo sabemos si son candidatos a algo. X igual a 1 en principio va a ser un mínimo local, ¿sí? X igual a 0
simplemente lo estoy teniendo en cuenta. Y x igual a 3 también, simplemente lo estoy teniendo en cuenta. No son puntos críticos, o sea, pueden no ser máximos mínimos ni puntos silla, simplemente porque ahí la derivada no se anula, ¿sí? Simplemente son puntos que tenemos en cuenta para ser candidatos a máximos o mínimos. Entonces, lo que puedo hacer es evaluar la función en cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, f evaluado en 1 me daría 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1, es decir, 0. F evaluado en 0 me dice que es 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1, me da 1. Y f evaluado en 3 me dice que esto es 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 1. O sea, 9 menos 6 nos dan 3, más 1 nos da 4. ¿Sí? Ahora, si estos son los únicos candidatos a máximos y mínimos, yo sé que, por el teorema de Weierstrass, el que vimos recién, como la función es continua y estoy en un intervalo cerrado, la función sí o sí alcanza sus extremos absolutos. Y lo va a alcanzar en estos candidatos, no hay otra opción, ¿sí? Que vendrían a ser este punto y este punto. Entonces, fijémonos, f en 1 es el más chico de todos. Entonces, este, además de ser mínimo local, es mínimo absoluto. Este otro que está acá me da igual a 1. No es ni el máximo ni el mínimo. De hecho, ni siquiera es un punto donde la derivada se anule. No es nada. ¿Sí? Simplemente lo tuve en cuenta. Y este que está acá es el valor que más grande me da. Entonces, este, por más de que la derivada no se anule en este punto, es el máximo absoluto. Y de hecho, fijémonos en la función, en la gráfica. Me dio que este es el mínimo absoluto y la función no baja de este punto, y este es el máximo absoluto, la función no sube de este punto, ¿sí? Por más de que este haya sido un extremo de intervalo, ¿sí? O sea, lo que me está diciendo es que en esto que yo estoy considerando, en este pedacito, en esta porción, por más de que yo acá pudiera seguir, ¿no?, la función para arriba, mi función acá está cortada ahí. No hay más que eso más allá. Entonces, ahí es donde tengo mi máximo absoluto de esta función. Y efectivamente, tenemos tanto el mínimo absoluto como el máximo absoluto. El teorema de Weierstrass se cumple, ¿sí? Me está diciendo que tanto el mínimo absoluto como el máximo absoluto en este intervalo cerrado, con una función que es continua, se van a encontrar. Ok, vamos a seguir un poquito más. Entonces podemos empezar a definir en sí la idea de esta clase, que es la optimización. La cual vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo tengo Tengo 100 metros de una cerca para justamente poner alrededor de un lote. De un lote que tiene forma rectangular, ¿sí? Y lo que yo quiero saber es, primero, van a ser dos cosas. Primero, ¿cuáles van a ser las dimensiones del terreno para que el área sea máxima? Y además, ¿cuál va a ser el área máxima?
cubierta, digamos, o cercada. Sí, entonces, esto es algo que uno perfectamente se puede preguntar, ¿no? O sea, si yo fuera un terrateniente y tengo que lotear mi no sé, mi propiedad, yo voy a destinar, por ejemplo, 100 metros de cerca para cada lote y quiero saber de qué forma ponerlos para que el área cercada sea lo más grande posible con esos 100 metros de cerca. ¿Sí? Entonces, bien, lo primero que tenemos que hacer es el planteo. ¿Sí? Planteemos este problema. Fijémonos, nosotros tenemos entonces un rectángulo. O sea, lo que podría ser algo así. Y en este rectángulo no sabemos, digamos, cuáles son sus lados. ¿Sí? En principio vamos a asumir que este es el lado Y y que este es el lado X. ¿Sí? Porque justamente lo que yo quiero saber es sus dimensiones, digamos, es decir, cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de largo. Y son justamente las cosas que yo no sé. O sea, van a ser este X y este Y. Entonces, lo que yo quiero saber es el área de este lote. Es decir, el área de este rectángulo. Entonces, el área va a ser base por altura. Que vendría a ser, la base es esta X y la altura es Y. Pero yo lo voy a querer transformar, digamos, a esta función. Solamente quiero que me dependa de una variable, por ejemplo, X. Entonces necesito relacionar X e Y. Sí, porque yo no quiero algo de dos variables, quiero una sola. Y aparte hay algo que tienen que cumplir estas variables, ¿no? Que yo solamente tengo 100 metros de cerca. Es decir, que si yo empiezo acá y termino acá, la longitud de todo lo que yo recorrí tiene que ser como máximo, o sea, tiene que ser 100 metros, ¿sí? Ni más ni menos. Entonces lo que estoy describiendo acá es el perímetro de este rectángulo, ¿sí? Es decir, dos veces la base, o sea, dos veces X, más dos veces la altura, dos veces Y. Porque recorro acá y acá la altura y acá la base, ¿sí? Entonces, esto tiene que valer 100. Por ahora voy a dejar fuera, digamos, las unidades, pero básicamente tanto X como Y como el perímetro están medidos en metros, ¿sí? Entonces el área va a estar dada en metros cuadrados. Y esto entonces es lo que se le llama como una relación entre X e Y, ¿sí? O sea, estamos vinculando a X con Y. Es como si fuera cuando tenemos los sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Entonces yo tengo que 2X más 2Y tiene que ser 100, voy a despejar Y. O sea que esto me queda que es 2Y es igual a 100 menos 2X. Y ahora divido todo por 2, me queda que Y es igual a 50 menos X. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos una relación para X e Y. Yo puedo volver acá arriba y reemplazo Y por la expresión que nos dio. Entonces el área en función de X va a ser X por 50 menos X. Entonces fíjense que ahí tenemos una función. ¿Y yo qué quiero de esta función? Quiero que el área sea lo más grande posible. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es, ahora, segundo paso, es encontrar los puntos críticos
de la función optimizar. ¿Sí? Ahora nuestra función es esta, a de x igual a x por 50 menos x. O si hacemos la distributiva nos queda 50x menos x al cuadrado. Fíjense que yo no la voy a graficar a esta función. Simplemente de manera analítica vamos a encontrar para qué valor de x nosotros podemos maximizar esta área. ¿Sí? Ok, puntos críticos. O sea, para empezar, ¿dónde está definida esta función? O sea, ¿qué valores puede tomar x? X podría ser, por ejemplo, negativo. Tomar x menor a 0 no tiene sentido. Porque un x negativo, o sea, x es una distancia, ¿sí? Es una dimensión, es la base del rectángulo. Entonces los descarto. Lo mismo pasa con x igual a 0. ¿Sí? O sea, una dimensión de... O sea, no puedo lotear nada con un x igual a 0. Entonces lo descarto. Por ende voy a tomar solamente que x pertenezca a el intervalo desde 0 sin incluirlo hasta infinito. Yo pregunto, ¿esto es un intervalo cerrado? ¿Yo podría usar el teorema de Weierstrass, por ejemplo? La respuesta es no. Si bien la función área, en este caso, es una función que es continua, el x no está definido en un intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces, no podemos usar el teorema de recién. Pero igual podemos estudiar sus puntos críticos. ¿Cuáles serían sus puntos críticos? Bueno, tengo que estudiar cuando la derivada se anula. ¿Quién sería la derivada de esto? Ok. Sería la derivada de 50x menos la derivada de x al cuadrado. Y quiero ver cuándo es igual a 0. La derivada de 50x, el 50 sale afuera. La derivada de x nos da 1, entonces esto nos da simplemente 50. Menos la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, quiero ver esto. Voy a pasar el 2x sumando para la derecha, me queda que 50 es igual a 2x. Y paso el 2 dividiendo hacia la izquierda, o sea que me queda que 25 es igual a x. Entonces encontré un punto crítico. Ahora, una vez que yo tengo el punto crítico, recordemos que este punto crítico puede ser máximo, puede ser mínimo o puede ser puntosilla. Lo que tengo es que clasificar los puntos críticos, ¿sí? Y acá tenemos dos formas. Con el criterio de la primera derivada, ¿sí? Que lo que nos decía era, si yo tengo mi punto crítico en x0, entonces, si acá tengo crecimiento y acá tengo decrecimiento, entonces era máximo. Si tengo decrecimiento y tengo crecimiento, entonces era mínimo. Y si no, puntosilla. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el criterio de la primera derivada. Entonces tengo que estudiar las regiones de crecimiento y de decrecimiento. ¿Sí? Entonces fijémonos, a' de x, ¿cuándo va a ser mayor a 0? Cuando 50 menos 2x es mayor a 0. Es decir, que cuando 50 es mayor a 2x, paso el 2 dividiendo, me queda que 25 es mayor a x. O dándolo vuelta, que x es menor a 25. Entonces, crece desde menos infinito hasta 25. O sea, a de x, ¿no? ¿Y cuando la derivada es más chico que 0? O sea, ¿cuándo decrece? Cuando 50 menos 2x es menor a 0. Y haciendo el mismo recorrido nos va a quedar que x es mayor a 25. ¿Sí? O sea que a de x decrece
para desde 25 hasta el infinito. O sea que estamos en este caso, ¿sí? Yo tengo crecimiento hasta el x igual a 25 y luego decrecimiento. Entonces el punto crítico que nosotros encontramos, el punto crítico que nosotros encontramos es un máximo. Ahora, nosotros tenemos otro criterio también. Vamos a hacer abajo, si esto me lo permite. Ahí está. Tenemos otro criterio también, que es el criterio de la segunda derivada. Que básicamente, acordémonos que la segunda derivada lo que me decía era que si la segunda derivada en x era mayor a 0, teníamos una función que es cóncava hacia arriba. Entonces en x0 tendríamos un mínimo. Y que si la derivada segunda evaluada en x0 era más chica que 0, esto era cóncava hacia abajo, entonces en x0 teníamos un máximo. Y si es igual a 0, entonces punto silla. ¿Sí? Bien, entonces calculemos la derivada segunda de la funcionaria. Esto no es necesario para empezar, ¿no? O sea, no es necesario calcular por ambos criterios. Yo lo estoy haciendo de ambos por si hay alguien que prefiere uno frente al otro. El de recién ya nos dijo que era un máximo, ya no necesitamos más que eso. Ahora, la derivada segunda, entonces, es derivar la función derivada, o sea, derivar 50 menos 2x. ¿Sí? Que esto es la derivada de 50, que es 0, menos la derivada de 2x, que es 2. Nos da menos 2. O sea que, en particular, a segunda evaluado en 25 nos da menos 2, que es más chico que 0. Entonces estamos en este caso. ¿Sí? De hecho, nunca cambia de concavidad ni convexidad, ¿no? O sea, simplemente siempre es menor a 0. Entonces, x igual a 25 es un máximo. Y en particular, como la función va creciendo, llega al máximo y luego decrece siempre, ese máximo es absoluto. Digamos, por cómo se comporta la función, x igual a 25 es un máximo absoluto. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, encontramos cuál es el punto crítico, encontramos que es un máximo, o sea que para ese x nosotros estamos maximizando el área. Y ahora entonces tenemos que ver lo que nos piden, que ¿qué eran? Las dimensiones. Las dimensiones del terreno que maximizan entonces el área. ¿Sí? Yo ya sé que el x que maximiza el área es 25. Uy. 25 metros en particular. Porque fue lo que hallé, que x igual a 25 era el punto donde se maximizaba la función de área y además determiné que era un máximo absoluto para colmo. Y era, nosotros lo habíamos sacado acá, era 50 menos x. 50 metros menos x.
O sea, que iba a tener que ser también 25 metros, ¿sí? Porque 50 menos 25 nos da 25. Entonces acá encontramos las dos dimensiones. ¿Pero qué más me pedía? ¿Cuál era el área máxima? Que vendría a ser x por y evaluado en el máximo, ¿sí? O sea, 25 metros por 25 metros. Esto nos da 625 metros cuadrados. Esta es la máxima área que se puede cercar con 100 metros de cerco, ¿sí? Y lo acabamos de demostrar con un ejercicio de optimización. Esto quiere decir, digamos, gráficamente, para que lo entendamos mejor, que si yo tengo un cuadrado que era así finito, este que termina siendo un cuadrado, de verdad, o algo de este estilo, digamos, si nosotros teníamos x más chico que el crítico, esto se me hacía más grande, ¿sí? Porque era simplemente 50 menos el valor de acá. Pero el área de acá era muy finita, ¿sí? En cambio, si el x era mucho más grande, digamos, que el valor crítico, el i era muy pequeño. Entonces hacía el mismo efecto para el área. Tanto acá como acá nos quedaba muy finito. Entonces no había tantos metros cuadrados. Pero llega un punto en el cual se balancean estas cosas, de hecho justo es donde acá se hacen iguales, donde cercando, digamos, con la misma cantidad de cerco, el área que yo estoy cercando es la máxima posible, en este caso 625 metros cuadrados, solamente con 100 metros de cerco, ¿sí? Y esto es un ejemplo perfectamente real, ¿sí? O sea, ¿y qué va a tener aparte va a tener un área de 625 metros cuadrados, ¿sí? Y de base y de altura 25 metros. ¿Sí? Básicamente un cuarto de cuadra. Ok. Bueno. Espero entonces que esto se haya entendido con este ejemplo. Por ahora entonces vamos a llegar hasta acá. La idea es que en la práctica veamos muchos más ejemplos para que quede del todo claro y más visualmente lo que es la optimización y cómo, digamos, la fortaleza que tiene este método para usarse. Generalmente uno no lo hace con funciones tan gráficas como es este caso, ¿sí? O sea, uno va a tener funciones feas que van a ser de pérdida o de error, ¿sí? Que va a tener que optimizar y no es algo que uno va a poder resolver tan visualmente. Entonces, por eso nos enfocamos un poco en el problema analítico, completamente. Nosotros acá, en este caso, graficamos al principio y al final. En el medio, fíjense que nosotros estudiamos un montón de cosas de la función sin necesidad de tocar un gráfico, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso es para lo que sirve exactamente el cálculo diferencial y la idea que quiero que se empiecen a llevar de esta materia. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima.